Buenas noches. Eh, Estamos transmitiendo en vivo desde Jalapa. Vamos a abordar el tema sobre la emergencia del psicoanálisis en México. Soy Juan Capetillo. Agradezco la invitación de Arturo Rogeiro. Esto vino a través de Chucho Jesús Ramírez, psicoanalista jalapeño, radicado en Querétaro. Salió en ocasión de la presentación de su libro Polifonías. Y bueno, Chucho me puso en contacto con Yoica y me hicieron esta amable invitación para hablar sobre un tema acerca del cual he estado trabajando algunos años. Está o queda inscrito dentro de la historia del psicoanálisis en México y de manera particular acerca de la emergencia del psicoanálisis, de los momentos en que comienza a haber psicoanálisis en nuestro país. Por cierto, bueno, puedo comentar que la invitación me viene bien porque me permite pues meterme nuevamente en el tema de un artículo que estoy trabajando para una contribución que vamos a hacer diferentes psicoanalistas mexicanos e historiadores acerca de temas inscritos dentro de la historia de la psiquiatría, del psicoanálisis en México. Vamos a hacer una contribución y yo estoy preparando un artículo. Esto va a ser para una revista argentina. Estoy preparando un artículo acerca de los inicios del trabajo que en México empezamos a hacer con Lacan. Ese es el tema del artículo que voy a presentar para esta revista argentina. No es de lo que voy a hablar en este momento, pero evidentemente están vinculados, se relacionan ambos temas. En esta ocasión voy más atrás, voy por lo menos una veintena de años más atrás, porque si bien con Lacan en México comenzamos a trabajar a principios de los 70, incluso podríamos ir un poquito más atrás a finales de los años 60, 69, 70. Este tema de la charla de esta noche se ubica unos 20 años atrás, es decir, en los años 50, la emergencia del psicoanálisis en México. Es el tema de un libro que escribí, publicado por la Universidad Veracruzana, que se llama justamente así, La emergencia del psicoanálisis en México. El interés por trabajar este tema, bueno, en principio vino en los años 80 a partir de la lectura del texto de Rudinesco, un texto que podemos considerar clásico, La batalla de los 100 años, historia del psicoanálisis en Francia, tuve el interés de rastrear los principios del trabajo psicoanalítico en nuestro país. Bueno, me parece que resultó claro, evidente que esto ocurrió en los años 50 y que coincide o se corresponde con la llegada de Fromm a México, con la llegada de Erich Fromm a nuestro país. Podemos decir, independientemente de lo que podamos considerar acerca del fromismo, de los planteamientos de Fromm dentro del psicoanálisis, es el primer psicoanalista formado en los tres aspectos que compone la formación de un psicoanalista. Es el primero que se instala en México. Se ha comentado que antes de él, en los años 30, estuvo en México un psiquiatra, un exiliado español de nombre del Roncal, Pascual del Roncal. Pascual del Roncal, según cuentan algunos psicoanalistas, bueno, contaban, porque muchos de ellos ya no existen,
que Roncal se presentaba como analista en los años 30, estamos hablando después del exilio español por la guerra civil, pero dicen estos psicoanalistas que no se había psicoanalizado, es decir, practicaba lo que podríamos considerar, de acuerdo a los términos de Freud, un psicoanálisis silvestre. De modo que antes de que Fromm llegara al país, estrictamente podemos decir que no había psicoanalistas en México. En 1950 podemos considerar como un momento tardío, desde luego, si tomamos en cuenta que la interpretación de los sueños aparece en 1900 y que para los años 50 el psicoanálisis ya tenía una existencia de alrededor de 50 años y además ya habían acontecido una gran cantidad de sucesos en la saga psicoanalítica, incluida desde luego la muerte de Freud, su fallecimiento. De modo que 1950 podría considerarse una época tardía, aunque incluso podemos detenernos un poco en el término y relativizarlo, discutir tardía en qué sentido, en función de qué, debió haber empezado antes. Lo que consideramos es que comenzó cuando pudo comenzar, es decir, cuando estaban las condiciones precisamente de emergencia. Desde luego somos conscientes de que emergencia es un concepto fuerte, un concepto Foucaultiano que tiene un fundamento en la genealogía del poder desarrollada por Foucault, en el sentido de que debemos presuponer que en el momento en que aparece el psicoanálisis en el país, estaban las condiciones discursivas, institucionales, de fuerza, históricas, suficientes como para que el psicoanálisis apareciera en este territorio, en nuestra nación. En Francia, por ejemplo, comienza en 1926, también podríamos considerarlo tardío, por lo menos unos veintitantos años. Ya para 1926, por ejemplo, ya se había dado en el interior del movimiento psicoanalítico la discusión acerca de si el psicoanálisis debiera ser una profesión exclusiva para los médicos o no. Y sabemos que la posición de Freud al respecto era más bien favorable a lo que se conoció como el psicoanálisis lego. Así es de que, bueno, volviendo a nuestro tema, antes de que llegara Fromm al país, no había psicoanalistas, pero sí había freudianos, podemos decir. En el texto, yo tomo una sugerencia de Besetti, Hugo Besetti, que es un historiador argentino del psicoanálisis, en donde él nos propone hacer una distinción entre freudismo y psicoanálisis. Es arbitraria, es un tanto arbitraria, pero yo retomo su sugerencia y desarrollo en el texto esta diferenciación a partir de plantear o pensar el término freudismo solamente como, digamos así, la enunciación del psicoanálisis, de la teoría, la difusión del texto de Freud sin la práctica, y el término psicoanálisis incluyendo los enunciados del discurso psicoanalítico y además de la práctica psicoanalítica. Entonces, si hacemos esta diferenciación, que aclaro, es arbitraria, que ahí yo en el libro, preocupado por las interpretaciones que pueda sugerir esta división, planteo una serie de considerandos, entre ellos el hecho de que es metodológica, que la uso como un instrumento, digamos así, para la investigación, porque, por ejemplo, puedo decir que antes de que hubiese práctica psicoanalítica en el país, había freudismo, es decir, había una serie de personajes
interesados por estudiar a Freud que lo aplicaron en diferentes campos, en los diferentes campos en que se movían. Pero, el freudismo, podemos hablar de la presencia del freudismo en México desde los años 1910. Es algo que coincide con la inauguración del manicomio La Castañeda. El manicomio La Castañeda lo inaugura Porfirio Díaz como parte de los festejos por el centenario de la independencia de México, así como inauguró el Palacio de Bellas Artes y algunos otros edificios. Porfirio Díaz consideró que un país que pudiera pensarse como digno de un país moderno, debiera tener una institución psiquiátrica como los países de Europa, por ejemplo, o en los Estados Unidos, de modo que se construyó el manicomio, La Castañeda, el edificio de la Castañeda, un edificio fastuoso que desapareció, se cerró justamente en otra época histórica para México, que es 1968, cuando el movimiento estudiantil. Así es de que desde la inauguración de la Castañeda en 1910 podemos localizar textos o incluso más que textos, para ser preciso, porque textos con enunciados psicoanalíticos empiezan a aparecer a partir de 1920. Pero sí hay referencias de que se hablaba de Freud en los cursos que se daban en la antigua escuela de medicina. Así es de que el interés por estudiar las condiciones de emergencia del psicoanálisis en México, esto es, qué pasó en los años 50, qué fue lo que pasó con la llegada de Fromm, qué instituciones se conformaron, qué grupos psicoanalíticos estuvieron trabajando en estos periodos. El interés por investigar esto me llevó de manera inevitable más atrás. Una de las primeras cuestiones que se destacan de la época en los años 50 es la presencia de dos grupos psicoanalíticos antagónicos. Fue característico prácticamente en toda la década que va de los años 50 a los 60, la presencia enfrentada de dos instituciones psicoanalíticas. Por un lado, la institución frommiana, y por otro lado, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la APM, filial de la IPA, filial de la Internacional. Ese es un primer dato que hay que destacar, es decir, la presencia de estos dos grupos, de estas dos instituciones, pero además enfrentados entre sí. Una lucha cruenta de descalificaciones permanentes entre unos y otros. Evidentemente que una parte importante de esta discusión, de este enfrentamiento, estaba en relación con el discurso psicoanalítico mismo. Es decir, los psicoanalistas de la APM reclamaban para sí la ortodoxia psicoanalítica y Fromm claramente introdujo cambios en nociones, en conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica que incluso llevan a interrogarse, a preguntar si efectivamente se trataba de psicoanálisis, lo que promovía Fromm con el término que él designó a su práctica, el de psicoanálisis humanista. Entonces, tenemos este enfrentamiento entre estos dos grupos. Bueno, desde luego espero que sea de interés estos términos, estos conceptos que estoy comentando. Todo proyecto histórico indiscutiblemente busca alcanzar la actualidad, si nos remontamos al pasado,
es porque tenemos en mira el presente. Si nos remontamos al pasado psicoanalítico en nuestro país, es porque queremos entender la actualidad del psicoanálisis en México, explicárnoslo o aportar ideas, nociones para tener una idea clara de qué es lo que estamos viviendo actualmente en el psicoanálisis en nuestro país. Originalmente tuve esa pretensión de llegar hasta la actualidad. Sin embargo, bueno, hay que hacer recortes indiscutiblemente en las investigaciones, porque si no, puede ser que el trabajo se prolongue, si no indefinidamente, sí de manera muy extensa. Así es de que, bueno, yo me concreté a ese periodo en el que, como decía hace unos momentos, está presente la actuación de estos dos grupos psicoanalíticos opuestos entre sí, y al intentar estudiar ese periodo, también como decía hace unos momentos, inevitablemente fui llevado más atrás, fui llevado a los momentos en que se comienza a hablar de Freud en nuestro país. Y curiosamente esto ocurre en el ámbito psiquiátrico. Yo he planteado que el psicoanálisis en México procede de la psiquiatría. Ha habido otros planteamientos que exponen que hay cierta simultaneidad o cierta paralelismo entre el discurso psiquiátrico y el discurso psicoanalítico. A mí me parece que en los principios del estudio de Freud en México hay una procedencia del discurso psiquiátrico. Es decir, los primeros psicoanalistas son psiquiatras. El primer espacio donde se comienza a hablar de Freud es el manicomio, es la Castañeda. Su primer director, José Gutiérrez Mesa, les hablaba de Freud a los psiquiatras. En ese entonces no había una formación, digamos, aunque suene un poco tautológico, una formación formal de los psiquiatras, oficial, institucional. Los psiquiatras se formaban en la práctica manicomial. Iban al manicomio, tenían de la escuela de medicina, se los llevaban a hacer prácticas al manicomio y ahí recibían cátedras no sujetas a examen. Se instituyó la clase de psiquiatría en la antigua escuela de medicina en México después de que vino Pierre Janet, el famoso Janet, el competidor de Freud en los inicios del psicoanálisis, en los momentos iniciales del psicoanálisis. Pierre Janet, el sucesor de Charcot en la clínica de la Salpêtrière. En 1925 es un psiquiatra muy reconocido en el mundo y los psiquiatras mexicanos lo invitan a México, la Universidad Nacional lo invita, hace un viaje. Al año siguiente se establece la instrucción formal de la psiquiatría en la Escuela de Medicina, ya ahora sí con calificación obligatoria, no era nada más un curso libre, digamos. Y ciertamente no es que viene Janet y después de eso se instaura la instrucción formal de los psiquiatras, no es así, sería una visión simple, me parece, sino que más bien, ciertamente, como dice una investigadora de la historia de las instituciones psicoanalíticas en México, Guadalupe Rocha, plantea que más bien la llegada de Janet, de Pierre Janet, viene a cristalizar un conjunto de fuerzas que ya estaban actuando en el país, en el campo de la psiquiatría, y esto supone un avance en la instrucción formal de los psiquiatras en nuestro país. Así es de que tenemos esa procedencia, el psicoanálisis procede desde mi punto de vista del discurso psiquiátrico. Es un poco más semejante a lo que pasó con Lacan, porque Freud, bueno, sabemos que Freud trabajó muy poco con pacientes psicóticos, sus pacientes son fundamentalmente neuróticos, la histeria en el punto de partida. Lacan proviene de la psiquiatría,
Algo semejante ocurre en el caso del psicoanálisis en México, aunque desde luego con consecuencias muy distintas, ¿no? Consecuencias incluso surge la pregunta de qué tanto hubo en un determinado momento un rompimiento, una discontinuidad del discurso psicoanalítico con respecto al discurso psiquiátrico. Eh, y además surgen también interrogantes al respecto, porque uno se puede preguntar qué aspectos de la práctica psiquiátrica que se ejercía en México, digamos, en las primeras 2 décadas del siglo pasado, de 1900 a 1920, qué aspectos del ejercicio de los psiquiatras, posibilitaron la referencia a Freud. ¿Qué es lo que les llevó a interesarse por Freud, a interesarse por el psicoanálisis, más allá del hecho indiscutible de que era una moda el psicoanálisis? Es decir, una cierta moda, digamos, por la originalidad de los planteamientos de Freud, por la fortaleza que cada vez más iban teniendo los enunciados freudianos, los grandes descubrimientos de Freud en la conformación de la teoría, el método psicoanalítico, la práctica del psicoanálisis. Entonces, aquí también, bueno, manejamos una hipótesis de que es precisamente la historización, la importancia de la historia. Hay una investigación muy interesante de un mexicano, Carvajal, Alberto Carvajal, acerca de los primeros pacientes que conforman la Castañeda en 1910. Es decir, la Castañeda se forma con los pacientes que provienen de 2 hospitales psiquiátricos que existían en México desde el siglo XVI. El Hospital del San Hipólito, o sea, el hospital para varones, y el Hospital de Mujeres La Canoa. Desde el siglo XVI hay tratamiento asilar de la locura. Son hospitales eclesiásticos. En el siglo XIX se secularizan, es decir, en 1861 pierden la pertenencia a la iglesia, 1861, pero siguen existiendo los 2 hospitales, el San Hipólito de varones y La Canoa, conocido como el Hospital de las Locas. Entonces, cuando se constituye la Castañeda, es constituida por todos los pacientes del San Hipólito y por todas las pacientes de La Canoa, en pabellones separados, porque esa era una condición de la estrategia psiquiátrica de entonces, lo que se conocía como el tratamiento moral. Una de las condiciones era la segregación, hombres por un lado, mujeres por otro, además la clasificación en cuanto a enfermedades, epilépticos por un lado, alcohólicos por otro lado, histéricos por otro, etc. Así es de que de los pacientes de la Canoa, de las mujeres, 400 mujeres y alrededor de 400 hombres también, es decir, 800 pacientes. Con 800 pacientes arranca ese proyecto enorme que es el manicomio La Castañeda, que venía fraguándose unos 20 años atrás. Entonces, Carvajal hace una investigación sobre los expedientes de las mujeres que integraron la Castañeda y descubre que eran historiales clínicos sin historia. Es decir, no había referencia a la historia de las pacientes. Incluso él acuña la frase de que se trataba de cuerpos sin historia, algo verdaderamente inconcebible, porque no podemos pensar un cuerpo que no esté atravesado por la historia, por las condiciones de la vida de los sujetos. Así es de que esta es, desde mi punto de vista, una vía que propicia el paso
del discurso psiquiátrico al psicoanálisis, que es quinta esencialmente histórico. El psicoanálisis es, digamos, de naturaleza histórica, lo sabemos, el proceso psicoanalítico es un proceso de historización. En 1922, fíjense ustedes, en 1922, el entonces director de la Castañeda establece como obligatorio el establecimiento de la historia clínica de los pacientes, incluso una historia abundante. Es un dato que me parece que confirma esta hipótesis de que la necesidad de, evidentemente, de ir más allá del cuerpo, del orgánico, del cerebro, irnos a las historias, a las condiciones de la subjetividad de los pacientes, orientan la mirada hacia el psicoanálisis. Estoy hablando de los años 1910, 1920, cuando se empieza a hablar de Freud. Es algo que, desde luego, retomando la sugerencia de los conceptos que maneja Elizabeth Roudinesco, yo planteo como el periodo de recepción de Freud en México. En el libro La emergencia del psicoanálisis en México, yo hago una periodización, desde luego arbitraria, pero con ciertos anclajes en sucesos históricos, hago una periodización en tres momentos, en tres etapas. Digo, primero hay un periodo de recepción del discurso psicoanalítico, es un discurso eurocentrista, es un discurso que llega a nuestro país, desde luego, por los procesos propios del sistema mundo, y se da lo que se conoce como las experiencias de recepción. Me parece a mí que esta recepción de Freud en México, así como después tuvimos la recepción de Lacan en México, es una recepción también, es un discurso que proviene de Europa. No podemos desvincularlos incluso de las condiciones del colonialismo, aunque el psicoanálisis impugne todo colonialismo, desde luego el mental incluido. Es decir, no podemos desvincularnos de todos estos procesos de globalización mundial que inician a principios del siglo XX y que también repercuten en la difusión de los discursos. Así de que me parece que hay, reiterando, un periodo de recepción del psicoanálisis que iría, desde mi punto de vista, de 1910 a 1932. Me parece que a partir del 32 comenzaría otro periodo que le llamo, a partir de la sugerencia de Roudinesco, implantación del psicoanálisis. Un poco en el sentido como en la sociología tiene el término de institucionalización. Es un poco la idea de que me parece a mí que del 32, de 1932 al 49-50, el psicoanálisis se implanta en México, tiene ya una presencia en la vida cultural, científica, filosófica, incluso podemos decir, aunque poco, pero también en la vida política del país. Y después vendrá un proceso de institucionalización, más o menos de 1942, 43, 44 a 1957. Mi investigación ahí la cierro. En 1957 ya están formadas la APM y la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, que era la sociedad de los fromianos. Desde luego, se concibe aquí la posibilidad de que haya algunos comentarios, preguntas, un diálogo. Yo voy a exponer un poco más el planteamiento, un poco más allá de estas etapas. En el libro es claro que hay pormenores.
estoy un poco atento también por si hay algún comentario de esa naturaleza como lo que comentaba un poco antes. Este primer periodo de recepción de Freud en México, para decirlo en forma sintética, me parece que se trata de una recepción ambigua. Se le quiere, digamos así, y se le odia, se le rechaza. Se aceptan algunos postulados y se rechazan otros. Se acepta la división subjetiva, que también sostiene Janet, pero se rechaza la sexualidad, lo sexual. Esta lucha que Freud mantuvo siempre a capa y espada se reproduce en México. Es una recepción, es una cierta lectura de Freud con la mirada de Janet, con los ojos de Janet. Esta recepción ambigua, el interrogante es qué tanto contribuyó y quizás contribuye de alguna manera a respondernos algunas preguntas acerca de el psicoanálisis actualmente en México. Vuelvo un poco a los años 50. Este trabajo es de ir y venir, es de regresar a ir a un cierto tiempo y después regresar más atrás. Regreso al momento de los 50, al momento de la llegada de Freud. Es un tema que se ha documentado, está, me parece que no exhaustivamente, por supuesto, pero sí bastante documentado el arribo de Fromm a México. Antes de eso, en la década anterior, o incluso anterior, en los años 30, aparece en México, en el país, un grupo pequeño pero sólido, consistente, que es identificado como la corriente psicoanalítica en la psiquiatría. Es decir, en el ambiente psiquiátrico, un grupo de psiquiatras son identificados como conformando la corriente psicoanalítica en la psiquiatría. Estos son principalmente Guillermo Dávila, Raúl González Enrique y uno más que en este momento lo voy a rescatar el nombre. Son 3 psiquiatras que iniciaron su formación desde los años 20. En los años 30, sobre todo en la segunda mitad de esta década, son profesores de la Facultad de Medicina de la UNAM y dan cursos sobre Freud. Ellos fueron iniciados en el estudio de Freud por Guevara Oropesa. Manuel Guevara Oropesa es un psiquiatra que tuvo una importancia fundamental en la historia del psicoanálisis en México, en la historia de la psiquiatría también. Ahí es un tronco genealógico. Él es el primero que se titula en México con una tesis de psicoanálisis. Psicoanálisis se llama su tesis de medicina. En 1923, Manuel Guevara Oropesa es alumno del primer director de la Castañeda, uno que mencionaba hace rato, Mesa Gutiérrez. Entonces Guevara Oropesa hace su tesis con ese título, su tesis como médico, como su licenciatura en medicina, psicoanálisis.
Entonces ahí desarrolla, es un texto que concentra lo principal de lo que fue la recepción de Freud en México. La tesis de medicina de 1923 de Manuel Guevara López, que unos pocos años después se constituiría en un personaje importante en las ramas de no solo de la psiquiatría y del psicoanálisis, sino también de la neurología. Entonces, en 1923 y en 1929 hay otra tesis de medicina también con contenido psicoanalítico, incluso más psicoanalítico, podemos decir, que la anterior. Han transcurrido 6 años entre una y otra. Y Saena, un caso psicoanalítico. Es una tesis sobre un caso clínico en donde el autor afirma aplicar el psicoanálisis. Esa tesis se publicó, se hizo un libro que está desaparecido, es inhallable, pero la tesis sí se puede localizar. Entonces, tenemos esos antecedentes en donde o con quienes se forman esos 3 personajes, de los cuales en este momento recuerdo 2, Guillermo Dávila, González Enríquez y Millán, exactamente. Ellos 3, en los años 30, dan clases en la Facultad de Medicina y enseñan a Freud. Ya tienen una trayectoria. Les tocó vivir la etapa de recepción del discurso psicoanalítico. Es importante que aclare, me regreso a conceptos iniciales de esta charla, cuando yo planteaba que me vi en la necesidad de hacer una separación entre freudismo y psicoanálisis, diferenciando que en el segundo aparece la práctica psicoanalítica, mientras que en el primero no. Esto lo traigo a colación nuevamente porque evidentemente la recepción de Freud en México y en otros lugares del mundo no ha sido efectuada solamente por médicos. Por ejemplo, los artistas también leyeron a Freud. En Francia es muy claro la impronta del movimiento surrealista para la implantación del psicoanálisis en este país. Es una vía. En México también hay una vía artística, hay escritores, pintores, filósofos que leyeron a Freud, que se entusiasmaron con Freud, que hicieron planteamientos. También en el campo de la filosofía y en el campo de la medicina. Yo restringí la investigación al campo médico, desde luego para hacer un recorte y para metodológicamente restar los efectos de la heterogeneidad de las fuentes. Es evidente que si trabajo 2 vías, la vía artística, la vía médica, entonces hay una proliferación de fuentes para la investigación heterogénea y entonces eso puede tener efectos que quise evitar, concentrándome solamente en la vía médica, pero además por el hecho fundamental que es la vía que cristalizó en el psicoanálisis. Porque los artistas, algunos escritores, coquetearon con Freud, otros lo rechazaron, pero no hubo una, digamos, consecuencia. En cambio, la vía médica de recepción de Freud en México sí cristalizó pues en el psicoanálisis, en el movimiento psicoanalítico en el país, sea como sea independientemente de cómo lo caractericemos. Los psiquiatras que leyeron a Freud después se convirtieron en los primeros psicoanalistas y de ahí desde luego prosiguió la historia de esta disciplina tan fascinante en la que estamos inmersos. Seguramente muchos de los que están escuchando a partir de diferentes posicionamientos con respecto al discurso psicoanalítico. Así es de que esta vía médica que en los años 30 estos 3 personajes, Millán, Dávila
González Enríquez, transmiten Freud, ya es un Freud distinto, ya es un Freud distinto del que ellos recibieron. Incluso podemos decir, el Freud de los artistas es distinto al Freud de los médicos. Esto puede sonar polémico, pero así es una realidad. No puede ser de otra manera porque en el centro del psicoanálisis está el sujeto. Entonces, sin embargo, es claro que hay núcleos sólidos de la teoría de la práctica que permiten definir coordenadas del psicoanálisis, de lo que es el psicoanálisis. Entonces, estos médicos conforman un grupo de lectores. Eso es una parte interesante de la historia, incluso de la historia de la pugna que hubo entre los de la APM, y los fromianos, porque los que serían, unos años después, los fundadores de la APM fueron alumnos de estos tres personajes, y ellos tres son los primeros fromianos de México. En los 30 les enseñaban psicoanálisis. ¿A quiénes? A Santiago Ramírez, a José Luis González, a Ramón Parres, los fundadores de la APM. Los entusiasman en el estudio de Freud, se dedican de manera apasionada a leer a Freud, piensan dedicarse exclusivamente al psicoanálisis, que ya es un elemento de diferenciación con respecto a sus maestros, que practican la psiquiatría, incluso la neurología. Ellos tienen ya la intención de dedicarse exclusivamente al psicoanálisis. Entonces leen fervientemente a Freud en los años 30, en la segunda década de los años 30, de modo que al principio de los años 40 quieren ser psicoanalistas, pero no había psicoanalistas en el país, no había psicoanalistas. Entonces deciden salir justamente para adquirir la formación como analistas, es decir, psicoanalizarse, la parte central, sabemos, ¿no? Como la definió Freud desde muy temprano en la historia del psicoanálisis. Así de que Santiago Ramírez, un psicoanalista importante, mexicano, autor de varios libros, un personaje polémico, es el primero en salir a la Argentina. En 1946 se acababa de formar la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, en el 42, y ya tenía reconocimiento de la internacional. Dice Emilio Rodríguez, un psicoanalista argentino e historiador del psicoanálisis, dice que se sorprende de la velocidad con que la IPA reconoció a la APA, a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Pero cuando Rodríguez dice esto, no sé si se le pasó o no tenía noticias de la velocidad supersónica con que fue reconocida la APM por la IPA en 1950, en la década de los 50, en el contexto de esa pugna con los fromianos. La IPA dio un reconocimiento, podemos decir así, fast track a la Asociación Psicoanalítica Mexicana como institución oficial integrante del movimiento internacional. Pero entonces, estos estudiantes de medicina, jóvenes médicos interesados por formarse como psicoanalistas, salen al extranjero y hay tres rutas, llevan tres rutas. Es un dato muy importante. La mayoría se va a Buenos Aires a formarse con los psicoanalistas de la APA. Mary Langer estaba ahí, Cárcamo, otro psicoanalista también de un gran peso en la historia del psicoanálisis en Argentina. Uno se va a Nueva York, Ramón Parres, se va a hacer la especialidad en psiquiatría y haciendo la especialidad en psiquiatría al mismo tiempo se formaba como analista.
eran las condiciones. En su, digamos, en su trabajo en los hospitales, fue adquiriendo la formación como analista. Y uno más, ese es un dato importante, se fue a París en los años 50, Rafael Barajas, es uno de los fundadores del APM, es padre del caricaturista de la jornada, del Fisgón. Rafael Barajas el Figón es uno de los fundadores de la APM. Él se fue a Francia en los años 50 a estudiar, a formarse con los que estaban en el lado opuesto a Lacan. Creo que la historia en nuestro país habría sido otro si ese joven médico entonces se hubiese formado digamos, con Lacan, con todo lo que desarrolló Lacan, pero en los años 50, si nos vamos a la historia del movimiento psicoanalítico francés, en el 53 existe la primera división que se da en la Sociedad Psicoanalítica de París, esa sociedad que se fundó en 1926, en el 53 tiene una primera división. Quienes han estudiado un poco sobre la historia del psicoanálisis en Francia saben que en ese momento Lacan encabezaba un grupo que se oponía a otros psicoanalistas, Sacha Nach, que derivó en la división de esa sociedad psicoanalítica de París y en la conformación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, que bueno, ya después viene otra historia, pero lo que nos interesa señalar en este momento es que uno de los jóvenes médicos que salió al extranjero a formarse como analistas en busca de un analista, se va a París y se forma con los opositores a Lacan que tenían una posición más cercana, podemos decir así, a lo que se consideraba en ese entonces como la ortodoxia del psicoanálisis, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, poniendo entre paréntesis la discusión que podemos hacer acerca de qué es la ortodoxia, qué es la heterodoxia en el campo del psicoanálisis. Es una discusión seria, profunda, que por supuesto en este momento no vamos a abordar, sino que lo que interesa señalar es que estos estudiantes de medicina salen al extranjero, se forman como analistas y regresan al país. Y cuando regresan al país, ya Fromm lleva varios años formando a la primera generación de psicoanalistas que se constituyó o que se, digamos, estableció en el país, en nuestro país. Estos dos, digamos así, sectores, los maestros, los alumnos, formaban un mismo grupo, eran amigos. Los maestros González Enríquez, Dávila, les prestaban los textos de Freud. Tenían reuniones incluso fuera de las actividades académicas o profesionales. Los llevaban al manicomio porque ellos trabajaban en el manicomio. Hacían incluso excursiones. Por ejemplo, se iban de fin de semana a acampar a una sierra. Es decir, era un grupo informal, un mismo grupo informal, maestros, alumnos, amigos, con una diferencia generacional, mientras que González Enríquez, Dávila, Millán eran hombres de alrededor de los 40, ya incluso establecidos, con posiciones, empezaron a adquirir posiciones importantes en la UNAM, en la Facultad de Medicina, en el Seguro Social, que se estableció por primera vez, el IMSS en 1946, y los otros eran jóvenes veinteañeros, que estaban haciendo su licenciatura en la Facultad de Medicina. Estos son los que se van. Los maestros siguen aquí
en los años 40, ejerciendo su práctica, y de pronto les llega Fromm, así como caído del cielo, digamos. Por ahí hay un comentario, yo entrevisté al doctor Santamaría. El doctor Santamaría es uno de los psicoanalistas de la APM, no es de los fundadores, pero es de las primeras generaciones. Y entonces él planteaba que Fromm vino a México de luna de miel con su segunda esposa. Por cierto, me dijo el doctor Santamaría, muy guapa. Él decía que ese fue el motivo de por qué Fromm llegó a México. Investigué, quise confirmar esos datos y solamente fue una versión que los datos no confirman. Fromm, cuando llega a México, ya tenía 3 años de haberse casado en Nueva York con su segunda esposa, porque la primera esposa fue su primera analista, Frida Fromm, en los años 30, en Alemania. Fue su psicoanalista primero, luego su esposa, ¿no? O sea, desde luego el análisis terminó cuando ocurrió esto otro o antes de que ocurriera. Su segunda esposa contrae nupcias en Nueva York y ella tenía problemas de artritis reumatoide, problemas serios, severos. Entonces su médico le recomendó que viniera a pasar un tiempo en el estado de Morelos. El clima de Nueva York era muy hostil y también era hostil para Fromm, el clima psicoanalítico. Entonces decide venir a México a pasar un tiempo para que su esposa mejorara de salud, porque le recomendaron las condiciones climáticas del estado de Morelos. Imagínense ustedes, Cuernavaca, la eterna primavera y todos sus alrededores. Entonces, cuando Fromm llega a México, se enteran estos neuropsiquiatras de la presencia y lo invitan a quedarse. Tampoco es la versión de que él buscó quedarse, lo invitaron. Fromm, tenemos que tener en cuenta, independientemente de lo que haya sido para el psicoanálisis, Fromm no deja de ser un personaje interesante, un autor prolífico, un autor cuyos libros se vendían por millones. Cuando viene a México, Fromm, Erich Fromm, ya había sacado su libro El miedo a la libertad, que tuvo ventas masivas. Fromm tenía un reconocimiento internacional. Entonces, además miembro de la IPA, miembro de la Internacional, aún no siendo médico, porque Fromm es sociólogo y tenía una afiliación individual a la IPA. Que justamente la perdió llegando a México, llega a México y al poco tiempo lo expulsan definitivamente de la Internacional. Entonces, lo invitan a quedarse, bueno, entonces él decide quedarse, podemos decir, en una expresión, creo que muy propia, tal vez se use en otros lares también, pero digamos que le pusieron la mesa a Fromm, le consiguieron una plaza en la UNAM, tuvieron que hacer arreglos porque en ese entonces los extranjeros no podían tener plazas docentes, pero como tenían la dirección de la Facultad de Medicina y tenían muchos acercamientos con el rector de la universidad, entonces lograron que Fromm tuviera una cátedra en la UNAM. El frommismo se estableció en la UNAM. Es decir, el IMPAC, el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, AC, tenía sus oficinas ahí en Copilco, a un lado de Ciudad Universitaria, y en la Facultad de Medicina se establecieron maestrías y doctorados en psicoterapia psicoanalítica que daban formación
como psicoanalistas autorizaban la formación de los psicoanalistas. Es otro tema, es el tema de las relaciones entre el psicoanálisis y la universidad. También un tema muy extenso, muy interesante, de muchas aristas y de muchos pensamientos, reflexiones al respecto. Lo dejaremos de lado, desde luego, pero en el caso de el psicoanálisis freudiano está muy vinculado a la UNAM. Bueno, entonces, Fromm se establece en México, se establece en Cuernavaca y empieza a formar la primera generación de psicoanalistas mexicanos. Iban a Cuernavaca a analizarse con él, a supervisar. Él tenía las tres funciones, les daba los cursos, los analizaba, los supervisaba. Ocasionalmente venían de Nueva York a pasar temporadas psicoanalistas importantes norteamericanos. Fromm tenía grandes conexiones con la escuela culturalista. Entonces venían psicoanalistas a supervisar, a analizar, a dar cursos, pero las tres funciones descansaban principalmente en él. Eso ha ocurrido en otras partes del mundo también, donde ejercen los pioneros del psicoanálisis. Podemos decir Abraham en Berlín, Ferenczi en Budapest, el mismo Ernest Jones en Londres, etc. Son las condiciones de los inicios. Entonces empieza a formar este grupo de 12, un poco de broma o dentro de los chistes, las invectivas que se lanzaban entre unos y otros, los identificaban como los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles y Fromm, ¿verdad? Entonces, se forman estos dos grupos de tal manera que cuando los otros que se habían formado en espacios de la internacional, en espacios de la IPA, en asociaciones afiliadas a la IPA, como es el caso de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA, como es el caso de Barajas, que estuvo en la Sociedad Psicoanalítica de París, también afiliada a la internacional, y como es el caso de Ramón Parres, que se fue a estudiar a Nueva York en instituciones también vinculadas con la IPA. Entonces, tenían una formación distinta y evidentemente criticaban las nociones que promovía Fromm, como por ejemplo cuestionar el concepto de pulsión. Nos dice Lacan, es uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Fromm lo ponía en entredicho. El Edipo mismo, la castración, son conceptos que ya no entran en eso que Freud llamó psicoanálisis humanista. Entonces, era de esperarse que hubiese controversia, polémica, discusión. Así, tenemos que cuando ellos regresan, pues hay un intento de formar una sola asociación. Era algo, una locura, una auténtica locura, pero lo intentaron. Se tuvieron reuniones. Los que venían de fuera, pues lógicamente acudieron con los maestros, pues también en busca de chamba, porque los maestros estaban colocados en instituciones de salud o universitarias y se acercaron a ellos para conseguir trabajo mientras se instalaban, la cuestión del psicoanálisis, etc. Y en esas condiciones se dio el planteamiento de hacer una sola asociación, hubo pláticas, hubo reuniones y evidentemente estalló el conflicto. Ese proyecto, esa idea sin bases estructurales, loca, evidentemente fracasó, se dividieron, se formaron los dos grupos y empezó, eso se conoce como el duopolio psicoanalítico en México, la APM, los frommianos, se echaban pestes unos a otros, se criticaban, incluso los pacientes
me decía una doctora desde la APM, que también entrevisté hace ya algunos años, me decía que algunos pacientes llegaban a solicitar una entrevista y le preguntaban al psicoanalista, ¿usted es fromiano o es ortodoxo? ¿Mm? Entonces, como una prueba de esa, eh, pues podemos decir también una disputa por el mercado de los pacientes, un mercado nuevo, emergente, no descartamos que eso también haya atraído a Fromm para quedarse en México, ¿verdad? Porque era un campo completamente nuevo, fértil, y había mucho interés, ciertamente. Ya para entonces había mucho interés por el psicoanálisis en México, fundamentalmente en la Ciudad de México. Yo hice una investigación que dice la emergencia del psicoanálisis en México, pero ahí lo discuto en el libro estrictamente, es una investigación regional. La historia regional ha reclamado que lo que conocemos como la historia nacional olvida muchos acontecimientos históricos ocurridos en las regiones. O sea, la historia nacional desconoce las historias regionales. Entonces, en el campo de la historia se promovió el trabajo con las historias regionales, con la definición de lo que es una región. Entonces, estrictamente mi trabajo es en la región metropolitana, en la Ciudad de México, que es donde fundamentalmente había psicoanálisis y no podía ser de otra manera, porque toda la primera mitad del siglo XX México fue un país predominantemente rural y el psicoanálisis es producto del urbanismo, el psicoanálisis es producto de la sociedad industrial que en México se desarrolló a partir de los años 50 fuertemente. El psicoanálisis es producto también del Estado de Derecho. El psicoanálisis, la implantación del psicoanálisis en un país, en una nación, va de la mano del establecimiento de un Estado de Derecho. En México, pues todavía hasta la fecha se discute mucho si lo tenemos plenamente, pero por lo menos toda la primera mitad del siglo XX no había realmente un Estado de Derecho en el país. Así es de que el estudio se circunscribe a la Ciudad de México. Unos pocos años después, en la misma década de los 50, hubo trabajo psicoanalítico en Guadalajara y en Monterrey, poco, menos comparado con lo que había en la ciudad en la ahora Ciudad de México. Pero bueno, yo no abarqué esas dos ciudades, me circunscribí a el área metropolitana, incluía Cuernavaca, aunque en ese entonces Cuernavaca no estaba conurbado con el Distrito Federal, había que hacer expediciones, viajes largos a Cuernavaca, pero ahí estaba Fromm, ahí estaba su casa, ahí estaba su consultorio, muchos iban a Cuernavaca, él venía a la UNAM a dar sus cursos, así que bueno, incluí Cuernavaca como parte de esta región. Además, hablé también de México, un poco haciendo la consideración a los psicoanalistas pioneros, porque ellos reclamaban en sus escritos, en sus textos, en sus artículos, reclamaban la representación del país, ¿no? Ellos hablaban de psicoanálisis en México. Entonces, bueno, este es un planteamiento que hago en esta transmisión en vivo a través del canal fraterno del grupo Yoica, al que, bueno, fui gentilmente invitado a hablarles de todas estas nociones. Hay, evidentemente, como ustedes comprenderán, muchas otras cosas que podemos tejer al respecto de esto, irnos a la actualidad del psicoanálisis, encontrar quizás un poco con sorpresa que cuando empezamos a trabajar con Lacan en México en los años 70, hay también dos grupos que son antagónicos, que se pelean entre sí, que se critican.
que se polarizan los grupos. Y la actualidad del psicoanálisis lacaniano en México está en función de esa polarización que estuvo en los años 70 en los grupos que comenzaron a leer a Lacan, a practicar algunas de las características de lo que podríamos decir el psicoanálisis lacaniano, la escansión, etcétera, una serie de cuestiones, pero que evidentemente se trata de un tema distinto del que en este caso me interesó hablar aquí en este momento. Y bueno, lo cierro reiterando el agradecimiento por la invitación, Arturo Rojeiro, al grupo Yoica, Facebook activo, dinámico, que se está moviendo. Y además me despido también esperando desde luego que haya planteado algunas nociones, conceptos que puedan ser de interés para algunos de los eventuales escuchas y visores también, porque también tenemos la imagen, así es de que desde Jalapa me despido. Estuvieron conmigo dos colaboradores estudiosos del psicoanálisis que se están formando en psicoanálisis y a quienes voy a presentar su imagen, que son Andrés David y Carlos, y Andrés David, Carlos Lizárraga, quienes incluso por ahí me dieron un apunte muy oportuno acerca de un dato que me faltaba. Así de que muchas gracias. Se termina la transmisión. Finalizar. Pero dice, podrás elegir si quieres guardarlo o eliminar, finalizar.